Buenas tardes, saludos. Mi nombre es Freddy Moncari Guerrero para coordinación de procesos logísticos en la materia de derechos fundamentales para el instructor Harold Palacios. En esta ocasión presento un plan de mejoramiento, el cual en la primera pregunta dice cuáles son los derechos fundamentales en Colombia y dónde se encuentran. Los derechos fundamentales son los siguientes: derechos civiles, derechos sociales, económicos y culturales, derechos de las minorías y grupos vulnerables, derechos ambientales y de protección. Se encuentran en el artículo 11, el derecho a la vida, derecho a la libertad y la seguridad, derecho a la igualdad de la ley, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de reunión y asociación, derecho al sufragio, derecho a la participación política. Está el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la libertad sindical, derecho a la propiedad privada, derecho a la cultura y el patrimonio, derecho a los niños y adolescentes, derecho a los adultos mayores, derecho a las personas con discapacidad, derecho a las comunidades indígenas afrodescendientes. Y están los derechos a un ambiente sano, derecho a la protección de la biodiversidad y derecho a la protección del patrimonio cultural. Todo está en la Constitución Política, artículo 11, artículo 13, artículo 49, artículo 67, artículo 48. Están ubicados en la Constitución Política. ¿Cuáles son los derechos humanos y dónde se encuentran? El derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad de ley, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de reunión y asociación. Se encuentra en el artículo 3, artículo 7 y artículo 19, artículo 20 de la Constitución Política. ¿Qué es un bloque constitucional? Un bloque constitucional es un concepto jurídico que se refiere al conjunto de normas y principios constitucionales que juntos forman una unidad coherente y armónica en la estructura de un Estado. ¿Cuáles son los principios de derechos fundamentales del trabajo según la OIT, Organización Internacional del Trabajo? Establece que los derechos son los siguientes: libertad de asociación, que están los fundamentales, que son la libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso obligatorio, abolición del trabajo infantil, igualdad de oportunidades y trato de empleo, no discriminación en el empleo y ocupación. Está el derecho al trabajo, una remuneración justa, derecho a las condiciones de trabajo seguras y saludables, derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, derecho a la igualdad de oportunidades y trato en el empleo, derecho a la protección contra el despido arbitrario, derecho a la seguridad social y a la protección en caso de desempleo, derecho a la formación y capacitación profesional, derecho a la participación en la gestión de la empresa, que es la ciudadanía laboral. Se refiere al conjunto de derechos y deberes y responsabilidades que tienen los trabajadores en relación de su empleo y su participación en la sociedad. Implica la protección y promoción de los derechos laborales y la seguridad social y la participación activa en la toma de decisiones que afectan su vida laboral y social. ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo decente es aquel que garantiza derechos laborales respetados, condiciones de trabajo seguras y saludables, remuneración justa y equitativa, estabilidad laboral y seguridad social, oportunidades para el desarrollo profesional, libertad sindical, negociación colectiva, no discriminación, no explotación. ¿Qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es un modelo de Estado que combina principios de justicia social, democracia, economía social, de mercado, priorizando el bienestar y la orientación de los trabajadores y ciudadanos, que protegen los derechos de primera y segunda y tercera instancia. Que protegen los derechos de primera, segunda y tercera generación en Colombia, donde se encuentran. Los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos son los que protegen. Derechos de segunda generación protegen los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos de tercera generación protegen los derechos colectivos y del medio ambiente. ¿Cuáles son las sanciones constitucionales en Colombia y para qué sirve cada una? En Colombia las acciones constitucionales son mecanismos jurídicos que permiten a los ciudadanos proteger sus derechos fundamentales y garantizar el cumplimiento de la Constitución. A continuación se presentan las acciones constitucionales. Acción de tutela, acción acción de tutela, acción de inconstitucionalidad, acción de nulidad por inconstitucionalidad, acción popular, acción de cumplimiento, acción de grupo, recurso de habeas corpus. Artículo 30, Constitución. Todo está en la Constitución Política, artículo 86, artículo 137, artículo 88, 30, 87, 89 y artículo 241. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana existentes
En Colombia. En Colombia existen varios mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución política a través de las leyes. A continuación se describen cuáles son mecanismos de participación directa, participación indirecta, mecanismos de participación ciudadana por gestión pública, mecanismos de participación ciudadana por formulación de políticas y derechos de salud. ¿Qué son los derechos individuales colectivos del trabajador en Colombia y en qué modalidad se encuentran regulados? En Colombia los derechos individuales y colectivos de los trabajadores están regulados en la Constitución política, leyes laborales y convenios internacionales radicados en el país. Son los siguientes: derechos individuales del trabajador, derechos colectivos del trabajador. Dentro de los derechos individuales está el derecho al trabajo digno y justo, derecho a la igualdad de oportunidades laborales, derecho a la libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, derecho a la protección contra el despido, derecho a la remuneración injusta, derecho a la seguridad social, derecho a la salud y seguridad en el trabajo. Derecho colectivo está el derecho a la negociación colectiva, derecho a la huelga, derecho a la asociación sindical, derecho a la participación y gestión de la empresa, derecho a la formación y consulta de la empresa. ¿Qué es un conflicto de trabajo y cuáles son sus etapas? El conflicto de trabajo es una disputa en desacuerdo entre los empleadores y los trabajadores. Entre mismos trabajadores, que surge la relación de las condiciones de trabajo, salarios, beneficios, derechos laborales o cualquier otro aspecto relacionado con la relación laboral. ¿Cuáles son sus etapas? Tensión del conflicto, etapa de manifestación del conflicto, etapa de negociación, etapa de confrontación, etapa de resolución, etapa de postconflicto. A continuación, los mapas mentales que se van a ver directamente en el cuestionario resuelto. Gracias.